Bueno, muy buenas tardes, casi noches para todas las personas que se conectan a este Facebook Live. Estoy viendo que ya tenemos un poco más de 50 personas conectadas. Estamos, pues ya vamos a comenzar. Estábamos esperando al concejal Manuel Sarmiento, que también nos va a acompañar hoy. Habíamos invitado a la concejal Mafe Rojas, pero por razones de agenda no se pudo conectar. Hoy vamos a hablar con la concejal de la Colombia Humana UP, Susana Muhammad, exsecretaria de Ambiente también de la administración de Gustavo Petro, y nos acompañará también para resolver algunas preguntas si aparecen por acá. Jaime Andrés Sánchez. Jaime Andrés es subdirector de la Secretaría de Hábitat, subdirector de Gestión del Suelo, y pues vamos a darle paso rápidamente mientras comenzamos a el siguiente video. Bueno, pues seguimos esperando al concejal Manuel Sarmiento. De pronto está un poco embolatado con la final del partido, que creo que había un partido. Pero bueno, arranquemos de una vez con este tema que es muy interesante y además es muy importante porque aquí ha habido digamos que un protagonismo importante de las comunidades. Muchos sectores se han pronunciado y se han organizado desde la ciudadanía para oponerse a un proyecto pues que a mí me parece de una escala absolutamente exagerada. Creo que este es un lote valiosísimo, pues ya lo hablaremos un poco más durante esta media horita que vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Pero básicamente esto se trata de un plan parcial que está en la avenida Boyacá con 13, en la localidad de Kennedy,
un lote gigante donde estuvo hasta hace un tiempo la fábrica de Bavaria, una planta productora de cerveza y de otras bebidas, que se va a convertir en un plan parcial con muchísimas viviendas, según el desarrollador, más de 14.000 viviendas. Entonces, a mí me parecería importante que arrancáramos esta discusión escuchando pues a la administración, que creo yo que es en realidad quien en este momento tiene la sartén por el mango. Y el título de este Facebook Live es ¿En qué va el Bosque Bavaria? Entonces yo quisiera preguntarle, Jaime Andrés, para que nos cuente en este momento en qué va el plan parcial del Bosque Bavaria. ¿El micrófono está cerrado? Así es. Buenas tardes, concejal Carrillo, a usted y a todos los que están conectados, a la doctora Susana Mamot. Bueno, respecto a esa pregunta, me gustaría contextualizar inclusive cómo venía el plan parcial para ver si en qué estamos en este momento. Pues como bien saben, digamos, este plan parcial viene, digamos, su formulación o su radicación inicial venía desde el año 2015. O sea, ese nació y se empezó a trabajar la formulación desde el 2015. Como tal, su aprobación, el Plan Parcial Fábrica Bavaria, fue aprobado en el 2017 a través del decreto 364-2017. Posterior a esto, el 11 de octubre de 2019, hay unas medidas cautelares sobre el Plan Parcial, sobre todo protegiendo lo que se llama, digamos, el bosque Bavaria, ¿cierto? En esta administración, ¿cierto? Lo primero que se hizo fue evaluar este plan parcial. Entonces, al evaluar este plan parcial es en qué estado está, quién es el propietario y ver cuáles eran las problemáticas técnicas y sociales que tenía el plan parcial. Respecto a esto, digamos, la administración lo que ha venido haciendo es como generando diferentes escenarios comunitarios para entender cuál es esta problemática, ¿cierto? En términos sociales, en términos ambientales y demás. A partir de eso, el promotor ha venido, digamos, llegando a la Secretaría Distrital del Hábitat. Él señala que tiene toda la voluntad de desarrollar un proyecto integral que en especial contemple los elementos ambientales. Claro, pues cuando vemos la propuesta que se aprobó en el 2017, pues claramente la huella, ¿cierto?, de la plantación forestal, pues no se está respetando. Eso fue como lo primero que se identificó técnicamente. Entonces, a partir de eso, pues la administración en cabeza de la Secretaría Distrital del Hábitat, al promotor se le ha dicho es que en principio hay como unos innegociables sobre los cuales queremos empezar a trabajar para que este plan parcial pueda avanzar de la mejor manera. Y eso implica temas sociales, comunitarios y temas ambientales, ¿cierto? Entonces, el primero que nosotros les señalamos al promotor es que debemos buscar cómo redistribuir las zonas verdes del plan parcial para localizarlas en mayor medida donde está la huella de la plantación forestal existente, ¿cierto? Eso es lo primero que le estábamos pidiendo al promotor. Entendiendo que el plan parcial, si bien tiene unas zonas de cesión, todas estas zonas de cesión no necesariamente están donde está la huella forestal. Entonces, ese es uno de los primeros requerimientos. Eso no significa que el promotor ya las haya aceptado como tal, ¿cierto? Esos son como digamos, como los parámetros que nosotros le hemos venido diciendo, oiga, nosotros avanzamos con este proyecto siempre y cuando se cumplan los parámetros. Otro que le pedimos al promotor es que en el plan parcial inicial, el aprovechamiento forestal y el que en su momento radicó en la Secretaría Distrital de Ambiente, pues lo que planteaba era talar todos los árboles en un solo momento. Nosotros lo que le estamos diciendo al promotor es que ese aprovechamiento forestal, como mínimo, siempre se deben mantener los árboles existentes en este momento. O sea, si estamos hablando de 10.337 árboles, esa sustitución tiene que ser que yo talo dos, pero yo previamente he plantado dos o más, ¿cierto? O sea, que nunca debe haber menos árboles de los que existe actualmente en la plantación forestal. El otro tema es el contemplar el derecho al paisaje. O sea, entendemos también desde el tema social y comunitario es que los barrios vecinos, en este momento ellos tienen como un paisaje urbano, es que ven digamos, por así decirlo, como una cortina de árboles, pues espectacular. Y el planteamiento urbanístico debe contemplar también eso, o sea, que los barrios vecinos, al mantener esa huella forestal, que es lo que primero le estamos diciendo, pues eso también va a tener un tema del derecho al paisaje, o sea, que los vecinos del barrio Marsella, los que están sobre todo frente al plan parcial, pues cuando salgan, el planteamiento urbanístico tiene que respetar eso. Eso es un tema que le hemos dicho. Otro tema que le hemos dicho al promotor es que
las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario deberíamos, dentro de las etapas del proyecto, también adelantarlas para que se desarrollen en primera medida, o sea, para que este proyecto también tenga un tema social importante en cuanto a que esas viviendas que se generen, las primeras sean para la vivienda de interés social y prioritario. El otro que estábamos hablando es que para el promotor es importante porque también entendemos que hubo o desinformación o realmente no hubo toda la información que debió haber ocurrido en este proyecto. Entonces al promotor lo que le decíamos es que se deben generar espacios comunitarios para informar sobre el proyecto y en especial recibir retroalimentación para ver en qué aspectos se podría ajustar la propuesta urbana que incluya las necesidades y las expectativas de la comunidad. Ese es un punto que consideramos también es muy importante porque lo que vemos, y como usted lo bien lo decía, pues este ha tenido como muchos temas en todos estos años y creemos también que esto ha sido un poco de falta de información, que la información tiene que correr hacia todos los lados de la misma manera. Entonces ese es un espacio que le estábamos diciendo. Lo otro que estamos hablando con el promotor es que esas sesiones de parque, que son importantes, como usted decía, es un proyecto de una magnitud importante, deberían haber diseños participativos también. O sea, cuando yo estoy implantando un parque, pues que no sea el diseño urbanístico en una oficina, sino que también contemple las necesidades de las comunidades, en especial, digamos, cuáles son las actividades que se van a desarrollar en estos parques para población, para los diferentes grupos etarios que existen en ese contorno. O sea, que esos espacios públicos no se entiendan que son para el proyecto Fábrica Varia, sino para la localidad. Eso es supremamente importante. Otro que también le decíamos que veíamos en la propuesta inicial es que el parque principal, que tiene más de 6 hectáreas, está para la tercera etapa. Nosotros consideramos que al señalar que necesitamos que la vivienda llegue de primera, la vivienda de interés social y prioritario, también tiene que tener ese equilibrio urbanístico. ¿Eso qué significa? Que este parque, si las viviendas llegan en el primero, segundo, tercer año, por así decirlo, por ejemplo, este parque no puede llegar en el año 8 o en el año 10. Entonces, lo que le estamos pidiendo al promotor es que este parque principal se debería adelantar para que el parque principal ya lo pueda utilizar tanto como la comunidad como las primeras viviendas que se desarrollan en ese proyecto. O sea, este parque está en la etapa 3, lo que le decíamos al promotor es que la pase la etapa 1. Y finalmente, hemos identificado de la administración es que muchas de las sesiones, o sea, la obligación de todos estos proyectos siempre es entregar la sesión tipo equipamiento y entregarla es entregarla urbanizada. Nosotros lo que estamos diciendo al promotor es que también consideramos necesario que haya una construcción efectiva, que haya un aporte adicional, que ya no sea dentro del reparto de cargas y beneficios, porque eso fue su proyecto, que es el aporte adicional a la ciudadanía. Entonces señalamos que es importante que una de esas dos sesiones tengan ya definido o que ya se apalanque con recursos del privado para construir efectivamente el equipamiento. ¿Eso es para qué? Para crear ciudad. Estamos diciendo el parque en la primera etapa y lo desarrolla y lo paga el privado. Y en la sesión de equipamiento, además, construir efectivamente el equipamiento. Pero además de eso, generar las viviendas. Pero el hito más importante, que creo que es el innegociable de muchos de los actores que hemos visto, es cómo esa huella de la plantación forestal existente se respeta o se mantiene en la mayor proporción. O sea, hoy en día la huella debe estar en aujímetro, por así decirlo, entre el 20 y el 30%. Nosotros esperamos que esto suba de manera importante dentro de lo que el promotor empieza a trabajar. Entonces, estos fueron como los requisitos, ese es como el ABC, digamos, de lo que le dijimos al promotor. Pues usted está buscando que este proyecto salga, la administración está diciendo, yo necesito que contemple estos temas. Lo que sí puedo decirles hoy es que el promotor tuvo una reunión con la señora alcaldesa, le presentó la señora alcaldesa le puso estos parámetros. El promotor, digamos, está abierto, o sea, tiene toda la voluntad de trabajar con la administración para que estos parámetros iniciales y los que salgan de los escenarios comunitarios se contemplen dentro de una propuesta de modificación. O sea, que tenga un sello de esta administración, un sello donde, digamos, se trate en lo mejor, en lo posible de mantener esa huella de la plantación forestal existente. El tema de la sustitución es un tema que nosotros también, como les decía, siempre tiene que haber como mínimo los árboles que existen, pero ese también era un tema que teníamos, yo creo que ciertas discusiones o disputas, digamos, o falta de información más bien, yo creo. En la propuesta, digamos, que se hizo en el plan parcial, la administración no hizo un inventario árbol a árbol, uno a uno, sino que entiendo que lo que se hizo fue
como de acuerdo a la aerofotografía, más o menos hicieron unos cálculos, entonces ellos decían que era alrededor de 4.000. Pues la comunidad, digamos, de la misma manera decían que eran 20.000 o 30.000 o creo que inclusive más. Ya en esta propuesta ya hay un inventario forestal de individuos arbóreos uno a uno y el área y el número de árboles son 10.337. O sea, esa es una cifra que podemos decir que es oficial, que fue producto del inventario y que fue radicado a la Secretaría Distrital de Ambiente. Es importante. Jaime Andrés, Señor. disculpe, Jaime Andrés, que lo interrumpa, pero pues es que este me parece que es un punto específico en el que aún no hay consenso. Yo creo que cuando ustedes hablan de esa cifra oficial, pues esa cifra oficial no es tan oficial, porque no se trata tampoco de que la comunidad diga que había 20.000 árboles. Hasta donde yo tengo entendido, pues se contrató una firma de ingenieros forestales que hicieron el cálculo que daba cerca de 25.000 árboles y eso incluso se publicó en su momento en la página web de Bavaria. Entonces, yo creo que ahí, pues, ustedes asumen que eso es una cifra oficial. Yo creo que no se puede asumir que es una cifra oficial hasta que efectivamente la autoridad ambiental haya corroborado que se trata de 10.000 árboles y no de 25.000. De acuerdo. Creo que esa apreciación está totalmente correcta. O sea, este es el inventario que radicó el promotor a la Secretaría Distrital de Ambiente. Es importante su validez por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, como usted bien lo señala. Inclusive yo creería que inclusive debería ser hasta de la misma comunidad, porque este es un tema que siento que ha tenido ese problema de las cifras ha sido un tema que creo que hay que aclarar de la mejor manera y tiene que estar todos los actores. Eh, Totalmente de acuerdo. Me parece que la aclaración es muy buena porque esta es la cifra oficial que nos dijo el promotor, con la cual él radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente. Todavía falta que la Secretaría Distrital de Ambiente diga, efectivamente, yendo uno a uno, encontré que es esta cifra, más o menos, y eso es importante aclarar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jaime Andrés. Yo quisiera darle paso a Susana para que nos cuente. Yo creo que también me parece muy interesante escuchar la posición de Susana, no solo como concejal, sino también por haber hecho parte de la administración en la que comenzó este plan parcial. Porque yo creo, y lo digo con toda sinceridad, que aquí ha habido una serie de malas decisiones de parte de las administraciones. Creo que, pues, claramente Peñalosa hizo una barbaridad con la aprobación de ese plan parcial, un plan parcial que, en mi opinión, está pensado solamente para beneficiar a los privados, que son muchos y muy grandes. Aquí están algunas de las constructoras más grandes del país, está Cusesar, está Constructora Bolívar, está Marval también, si no me equivoco, Jaime Andrés, Bavaria, que pues era la dueña del lote. ¿Quién más está? Prodesa, o sea, está Marval, Cusesar, Prodesa y Constructora Bolívar. Son de las constructoras más grandes del país haciendo un proyecto que mal contado puede costar 5 billones de pesos cuando se venda, en un lote que según el desarrollador es de 850.000 millones de pesos o más, pero que probablemente no costaba eso mismo hace unos años antes de que se hicieran las modificaciones del uso del suelo. Entonces, a mí sí me parece muy importante también escuchar a Susana para saber cuál es la posición de la bancada de la Colombia Humana UP, pero también que nos cuente un poco cómo fue ese proceso de nacimiento del plan parcial en la administración de Petro. Susana. Bueno, hola Carlos y también Jaime Andrés y toda la gente que nos está viendo. Evidentemente, pues con el cierre de la fábrica y siendo un predio privado, la Bavaria pues empezó a proponer ese plan parcial. Como todos sabemos, los planes parciales pueden ser de iniciativa pública o privada, y en este caso fue de iniciativa privada y las administraciones tienen que empezar a evaluar las condiciones del predio. Si le escuché bien a Jaime Andrés, inició el estudio del plan parcial y apenas tiene todas unas etapas antes de llegar al decreto de aprobación en el año 2015, que en realidad es el último año de la administración. Entonces esto quedó apenas como en el inicio. Yo recuerdo desde el año 2013 tener audiencias allá como secretaria de Ambiente con la comunidad, y desde entonces siempre la aspiración de la comunidad es que eso fuera un parque.
Eso significaba para el distrito tener que comprar ese predio y convertirlo en un parque, o la posibilidad, que también siempre se habló por la comunidad, de que en la zona donde se encuentra la fábrica, pues que ya es una zona endurecida, una zona urbana, que además hay que hacer todos unos estudios relacionados con la calidad de ese suelo, que no haya contaminación, que no hayan suelos contaminados pues, por la actividad industrial que hubo allí, y que ese suelo pues esté disponible para vivienda. Siempre fue esa negociación entre de pronto hacer un proyecto de vivienda, y allí ahí me parece también un debate importante, es que es un suelo que está en la mitad de la ciudad. Entonces la pregunta era, estábamos en una lógica en ese momento de la Bogotá humana de cómo lográbamos renovar y revitalizar la ciudad en la ciudad construida, y no expandir las áreas de la ciudad a zonas ecológicamente sensibles. Pero también al tiempo está la realidad de que estamos en una de las zonas más contaminadas por calidad del aire de la ciudad, proceso que ha empeorado desde el año 2013 hasta acá de forma significativa, y que hay un bosque realmente, y podemos decirlo con toda confianza, a partir de que fue una plantación forestal para mitigar impactos de la fábrica, lo que ha generado la sucesión natural de esa plantación de eucaliptos y pinos ha sido una gran diversidad biológica en la mitad de la ciudad. Y eso es hoy un activo ambiental que no se puede desconocer. Entonces, a partir de ahí, digamos, el problema es que la administración de Peñalosa primero sí tenía una visión totalmente diferente frente a la participación ciudadana y la incidencia ciudadana en las decisiones de la administración, que era básicamente nula. Era el juego de cómo no escuchamos a la comunidad, cómo desestimamos a la comunidad y cómo creemos que el gobierno y los privados tienen la razón técnica, y aceleraron pues la aprobación de ese plan parcial, que es lo que tenemos hoy. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que debemos buscar proteger ese bosque. ¿Por qué? Porque ese bosque es hoy un activo ambiental en tres sentidos. Uno, es un activo de biodiversidad urbana, con estudios que ya demuestran que hay más de 59 especies de aves y de otras especies que hay que estudiar a profundidad, porque es que es un caso interesantísimo en plena emergencia climática. ¿Qué significa en la zona más contaminada que haya habido un proceso de sucesión del bosque? Eso a mí me parece que es un caso de estudio de fomento de biodiversidad y conectividad ecológica en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Segundo, que se debe, y yo, digamos, estoy bastante de acuerdo en general con lo que ha dicho Jaime Andrés como requerimientos al privado, pero yo le añadiría un determinante ambiental que debe ser sujeto a discusión con la comunidad, y es el determinante de la calidad del aire. Es que no van a abrir la avenida Alsacia, que va a traer todo el tráfico de la calle 13, y hay que pensarse si eso va a ser tráfico pesado, si eso va a ser transporte público, con la realidad del transporte que tenemos hoy, y que, como sabemos, y lo hemos dicho también con Carlos Carrillo, no nos hacemos ninguna ilusión con este transporte masivo, sistema masivo de Peñalosa que van a continuar. Entonces, lo más seguro es que esa avenida Alsacia, que hoy se va a llevar el humedal Madre Vieja, que es un proceso de reconformación de un humedal que está en proceso, y que uno ya empieza a ver especies también nativas de humedal, que es impresionante e interesantísimo en la mitad de la ciudad, cómo ese tráfico que van a pasar por allí, más la cantidad de familias que van a poner a vivir en ese predio, más estar en el punto más congestionado de la avenida Boyacá, eso requiere responsablemente un estudio a profundidad de calidad del aire, y allí no se debería llevar gente a vivir adicional, a menos que la administración y el privado hagan algo para mitigar el efecto de calidad del aire. Y entonces, obviamente, lo peor que se podría hacer es talar el bosque, que genera una mitigación a esa contaminación que hacemos. Ahora, pregunta. Una cosa es mantener el número de árboles, que bueno, supongamos que hacemos un inventario participativo con un ente independiente, no puede ser el privado, es muy importante que sea independiente. No es suficiente decir que se mantenga el número de árboles, porque lo que se ha generado allí es una conectividad ecológica y un ecosistema. Lo que se debe mantener es el ecosistema. Y la comunidad ha pedido algo que a mí me parece inteligente, y es que eso sea un nodo del jardín botánico. En la Bogotá humana siempre pensamos en el proceso de descentralización del jardín botánico como para generar nodos de biodiversidad.
Yo creo que el Bosque Bavaria puede ser un nodo de biodiversidad en la ciudad de Bogotá y debemos defenderlo, y que esa sea una sesión, usted hablaba de un aporte adicional del privado, que esa sea una cesión de ese suelo a lo público para que el jardín botánico entre a operar y entre a generar un proceso de investigación biológica y de biodiversidad urbana y de operación de un sistema de educación ambiental en lógica de emergencia climática muy importante. Entonces yo añadiría, Carlos, a lo que está diciendo la Secretaría de Hábitat, que se debe ver con la Secretaría de Ambiente a profundidad el tema determinante de calidad del aire, que se debe ver no los árboles, no, porque te pueden dejar el mismo número de árboles, pero un poquito los corredores verdes de Peñalosa. Sí, decían que dejaban las mismas hectáreas, pero en corredores totalmente desconectados que no van a hacer una conexión ecológica. O sea, cómo reconocemos la biodiversidad y la conectividad ecológica como un determinante ambiental de este plan parcial. Y tercero, cómo recuperamos el derecho a la participación incidente de la ciudadanía, que también me preocupa que ese plan se haya aprobado sin la participación ciudadana, y ahí habría que pensarse si tiene validez desde esa perspectiva. Y 1/4, mire lo interesante, yo no sé si esto ya sería mucho pedir, pero es que este podría ser realmente el principal ecobarrio de esta ciudad. Es que estamos en el año 2020 del siglo XXI, la segunda década, la década crítica del cambio climático. ¿Cómo podríamos hacer un proyecto de urbanismo que aplique a profundidad, y eso no necesariamente tiene que ser más costoso, los determinantes de urbanismo, de la política de urbanismo que fue publicada en el año 2014, para realmente generar un ejemplo de ecobarrio que tenga infraestructuras de compostaje de residuos, que tenga infraestructuras de huertas que puedan ser retroalimentadas con el sistema del parque, que utilice materiales sostenibles, que disminuya el impacto en la calidad del aire, que pueda tener, ojalá, procesos de recirculación de aguas para bajar los costos de servicios públicos a esas familias de viviendas de interés social y prioritarios. La verdad es que si la alcaldesa Claudia López quiere realmente hacer una huella profunda, tiene una oportunidad de oro y traer además inversionistas privados, públicos, etcétera, hacer un proyecto modelo, piloto de ecobarrio del siglo XXI que nos genere un patrón de urbanismo para el futuro del Código de Urbanismo que se tiene que trabajar, que ya quedó en el plan de desarrollo gracias al insumo de la banca de la Bogotá Humana, de la Colombia Humana, y también como un proceso de innovación, pues esta alcaldía dice que la innovación y yo no sé qué, pero pues pónganlo en práctica con este privado en realmente una especie de asociación público-privada comunitaria, y generemos, de generar el peor sitio de contaminación de la ciudad, uno de los peores conflictos por la posible tala de este bosque, a generar un proceso de innovación, de sustentabilidad que realmente sea innovador y modelo para la Bogotá y sí del siglo XXI, a ver si logramos materializar ese contrato social y ambiental del siglo XXI. Contrato social y ambiental del siglo XXI. Esas son unas palabras bien grandes para un modesto plan de desarrollo de 4 años. Pero bueno, la gente es ambiciosa a veces. Jaime Andrés y Susana, pues bueno, primero saludar a las 90 personas que están conectadas en este momento, 92 personas, que además nos están haciendo un montón de comentarios, y me parece muy interesante que aprovechemos el tiempo para que pues Jaime Andrés, en nombre de la administración, nos ayude a contestar varios de estos interrogantes. Pero una cosa que a mí me gustaría resaltar es un poco cuál ha sido la cronología de esto. Yo he estado reuniéndome con la comunidad recientemente, digamos que durante la campaña del Consejo, y pues yo por supuesto que conocía la problemática del Bosque Bavaria porque fue uno de los tantos flancos de lucha en contra de la nefasta alcaldía de Enrique Peñalosa, pero nunca estuve haciendo activismo directamente con las comunidades en los años anteriores del Bosque Bavaria. Conocía la problemática, pero no había profundizado. Y últimamente he estado pues en contacto más cercano con las comunidades, y también tuvimos la oportunidad de tener con la secretaria de Ambiente, Nadia Rangel, y con el desarrollador una reunión que a mí me parece que fue muy ilustrativa,
porque efectivamente el desarrollador habla un poco de esto que Jaime Andrés nos hablaba, de la posibilidad de modificar el plan parcial. Eso no está claro. O sea, digamos que los desarrolladores no han tomado aún la decisión de modificar el plan parcial, eso hay que decirlo con toda claridad a quienes nos ven, pero cuando uno ve más o menos cuál es el espíritu de ese plan parcial, pues sí queda bastante sorprendido, porque en términos urbanísticos es una absoluta chambonada. O sea, es coger un lote que es absolutamente maravilloso y convertirlo en otro barrio común y corriente de Bogotá. Eso no tiene nada, ahí no hay ecobarrio, ahí no hay absolutamente nada innovador, ahí no hay ningún interés de respetar la huella vegetal que está en este momento, ni tampoco el humedal madre de agua, que incluso se niega a su misma existencia. Y pues tiene todo el sentido que cuando empieza a darse esta restauración ecológica, que incluso se da, fíjese usted, Susana, lo interesante que es esto, a pesar de que no sean especies nativas, que haya sido una cosa que no se hizo con la intención de hacer una restauración ecológica, porque no se hizo con ese fin. Como decía Peñalosa sobre este tema, sembraron los árboles y decía que eran como lechugas, que se cortaban y volvían a crecer. La naturaleza aquí prima y el agua vuelve a aparecer ahí en ese lugar, porque pues esta sabana estaba llena de agua antes de que llegaran los irresponsables políticos, raya constructores, a llenar todo, a recibir tierra en todas partes y a urbanizar como se pudiera. Entonces, yo quiero hacer una cronología muy rápida de cómo fue este plan parcial, porque a mí hay una cosa, Susana, que sí me parece que fue un error de la administración de la Bogotá humana, y fue hacer el cambio del uso del suelo. Porque el dueño de este lote, pues era Bavaria, es un lote gigante, es un lote que vale muchísimo dinero, pero es un lote que en el momento en el que se le cambia el uso del suelo, se multiplica su valor exponencialmente. Digamos que aquí quizás, no sé, pues es imposible que un alcalde esté enterado de todo, pero yo sí creo que hubo un poco una claudicación, a mí esa palabra cada vez me gusta más, claudicar, hubo una claudicación de parte de Gustavo Petro alrededor de este plan parcial. O sea, digamos que la decisión aquí habría podido ser efectivamente que el distrito en su momento adquiriera el predio. ¿Para hacer qué? Pues obviamente un parque, unos equipamientos urbanos, ahí se habría podido hacer muchísimas cosas. Pues ese espíritu de entregárselo al jardín botánico, lo que fuera, pero el primer paso era que el distrito comprara esos predios. Y pues ¿a cómo los compra? Pues a lo que lo declare el dueño, ¿cierto? Un predio vale lo que pues para el Estado en últimas, lo que pague de predial, ¿cierto? Ahí es donde se sabe cuál es el valor del predio, y si es un predio de utilidad pública, pues ese es el gran poder que tiene, digamos, un alcalde para interferir en ese momento en qué se va a hacer con ese suelo. Eso no se hizo, se dejó abierta la posibilidad del plan parcial, y Peñalosa pues emite un decreto, obviamente hecho por este astro de la especulación urbana, que era el secretario de Planeación de Peñalosa. Secretario de Planeación de Peñalosa, pues sí, háganme el favor, ¿quién era? El dueño de Contexto Urbano, ¿cierto? Ya sabemos cómo funcionaba la administración de Peñalosa en cuanto a eso. Era una administración 100% servil a los intereses de los constructores, y genera esto que es pues un proyecto que le hace agua a la boca a todas estas constructoras, por supuesto. Entonces, yo sí creo que ha habido una seguidilla de errores, y creo que más allá de en este momento volver hacia quién tuvo la culpa de qué y quién es el directo responsable de qué, creo que hoy la directa responsable es la administración de Claudia López, porque es la que está en el poder. Entonces, ¿quién es la autoridad ambiental hoy? Pues esta administración. La alcaldesa, así a veces quiere escurrir un poco el bulto, ella está al mando de los destinos de la ciudad desde el 1 de enero de este año. Y creo yo, y creo que es lo que tenemos que hacer nosotros desde el Consejo, un llamado a la administración para que le respire en la nuca a estos privados que hoy, por ejemplo, en mi opinión la están sacando muy barata diciendo que son 1.400 árboles, porque va a ser la autoridad ambiental la que tenga que autorizar la tala de cada uno de esos árboles que se vayan a talar, que podría ser además la mayor tala en la historia de Bogotá.
es de este tamaño y se autoriza esa tala. Y si no se modifica el plan parcial, que el desarrollador aún no ha admitido que va a desarrollar el plan parcial, porque están muy preocupados por el tiempo que puedan perder. Y además, esto hay que decirlo también con absoluta claridad, hay sectores de la comunidad que piden que ese plan parcial se caiga, que no haya plan parcial, que no se urbanice esas casi 80 hectáreas de la ciudad. Entonces, pues a la gente hay que escucharla. Yo creo que también hay sectores que hablan de que ha habido vicios en el trámite de este plan parcial, en fin. O sea, aquí hay una lucha y yo se los digo, Jaime Andrés, para que ustedes en la administración hablen con los desarrolladores, que aquí la comunidad está muy organizada y la comunidad no está dispuesta a ceder. Cortar un árbol, los árboles no son lechugas. Esos árboles adultos cumplen unas funciones ambientales muy importantes de absorción de material particulado, de muchas cosas que no se van a reemplazar sembrando unos chamicitos aquí y allá, porque así se haga un reemplazo, ¿cierto? Que además hay que hacer una compensación, tengo entendido que son más de 3 árboles, al menos 3 árboles por cada uno de los que se vayan a talar, y que habrá que hacerlos en la localidad de Kennedy, que no sabemos ni siquiera si hay espacio en la localidad de Kennedy para plantar 30.000 árboles. Si son 10.000, pero es que si no son 10.000, sino 25.000, pues estaríamos hablando de una cantidad gigantesca de árboles que van a tener que compensar. Entonces, lo primero es que yo sí creo que aquí no puede haber más demoras en que sigamos sin saber cuál es el verdadero inventario de esos árboles. Aquí la autoridad ambiental tiene que tener la absoluta certeza de cuántos son para poder negociar eso. Y el cambio es que cuando ustedes no tenemos acá a la mano digamos, el diseño básico del plan parcial, pero eso es una locura. Hay un área dura en la mitad del lote que hoy pues, es la fábrica y que se va a demoler, que pues eso sería maravilloso reciclarlo y hacer un nuevo museo de arte moderno ahí o alguna cosa, lo que quisieran, un centro de investigación del jardín botánico, qué sé yo. Lo que van a hacer es en el centro del lote poner un parque sin árboles, o sea, un parque, unas canchas de pasto sintético maravillosas, ¿cierto? Como las que le gustaban a Peñalosa, no sé. Pero si ya está todo el bosque, ¿por qué no diseñar el plan parcial alrededor de algo que es sumamente valioso? ¿Por qué los diseñadores no piensan en eso al principio? Pues simplemente porque quieren sacar la mayor utilidad. Estamos hablando de 14.300 apartamentos. A mal contados, 6 millones o 7, 8, quizás más, porque no sabemos cuáles van a ser las tipologías de apartamentos que se van a vender ahí, pero estamos hablando de vivienda estrato 4 incluso, de 7, 8 millones de pesos el metro cuadrado durante la próxima década. Eso es un negocio absolutamente gigantesco. Entonces, pues yo dejo por ahí, veo que se conectó por acá. No sé si es el concejal Manuel Sarmiento que está conectado. Susana quiere hacer una anotación mientras averiguamos aquí si finalmente se conectó Manuel. Vale, gracias, Carlos. Bueno, no, solamente una anotación porque pues no entendí realmente ese tema de que la Bogotá Humana cambió el uso del suelo, porque la Bogotá Humana no hizo modificación del POT. O sea, la hizo, pero se cayó. O sea, este plan parcial está sobre el mismo uso del suelo que está en el POT, en el decreto 190. Entonces, pues eso, digamos, no es cierto. Y lo otro es que apenas se abre el estudio del plan parcial en el año 2015, que tiene una cantidad de fases en planeación. Sin embargo, obviamente, el dueño del predio, pues ya estaba haciendo este negocio en su predio privado. Es que si se podía haber comprado los predios, sí, tal vez hubiera sido una alternativa. En ese momento eso no se contempló. Se estaba contemplando cómo mirar la posibilidad de hacer un proceso de vivienda en lo que se llamaba en ese momento el centro ampliado, simultáneamente sosteniendo el parque que la gente quería. Eso sí, digamos que fue la exploración que se estaba haciendo, pero no llegó a ninguna toma de decisiones más allá de que se radicó y se abrió el estudio del plan parcial. Yo quería dejar esa claridad. Y lo segundo es que la pregunta ahora es que el problema es que la administración de Peñalosa dejó ese plan parcial aprobado, o sea, le entregó derechos al privado.
Y la verdad, esta discusión que estamos hablando se debió tener durante el proceso de la formulación del plan parcial, antes de que el planeación distrital autorizara vía ese decreto del alcalde el plan parcial. Ahora, con eso ya entregado, nosotros hemos hecho una revisión jurídica hasta ahora del plan parcial y no encontramos por dónde meter, o sea, sería ante un juez jurídicamente ver cómo lo tumba, o una decisión política de la alcaldesa, pues que tiene unos costos que el distrito tendrá que asumir, pero que también vale la pena ponerlo sobre la mesa. Sería una buena pregunta a Jaime Andrés, ¿cómo sería el procedimiento de una revocatoria de la administración del plan parcial y cuáles serían las consecuencias para la administración de tomar esa decisión? Por ejemplo, hoy sé que se está hablando de la administración de revocar algunos planes parciales del plan zonal del norte de Bogotá, en lo que llamamos el tapón, por la acción judicial que hay en este momento. ¿Cómo sería ese proceso de revocatoria del plan parcial por parte de la administración y qué consecuencias tendría frente al privado? Esa es una primera pregunta. Y dos, ya con las comunidades, concejales, etcétera, deberíamos examinar si el tema del derecho a la participación fue realmente tenido en cuenta en la aprobación de este plan parcial y si eso podría ser un argumento para demandar el plan parcial. Lo ideal realmente sería que esta discusión empezara sin que el privado tuviera los derechos adquiridos. ¿Que se los entregó quién? Pues el mismo Estado a través del decreto del alcalde, porque ahí sí hay cómo negociar. Hoy, la verdad, pues para mí, yo no sé cómo lo ve la Secretaría de Hábitat, la sartén la tiene el privado en este momento porque pues tiene los derechos en la mano. Y pues la pregunta es, ¿qué se requeriría para que sean esos derechos y volvamos a un proceso de negociación más equitativo? Bueno, pues primero no voy a responder directamente, sino como otros temas. Yo creo que es importante, sí, digamos, este plan parcial antes de adoptarse tenía uso industrial. Inclusive es un uso que también es muy rentable y es muy perjudicial, o sea, no es el mejor para tenerlo en el centro de la ciudad, sobre todo con comunidades vecinas. O sea que es un predio de 78 hectáreas donde existía la fábrica Bavaria, que era, no sé, de esas 78, el 50% va al contado, era lo que era la antigua fábrica y que ahí estaba la huella de esa fábrica, que generaba contaminación, tiene pasivos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente creo que la idea de este plan parcial es no continuar con eso, porque hoy en día si el promotor quisiera, pues podría también tener el uso industrial habilitado desde el plan de ordenamiento territorial, desde la UPZ inclusive, creo que es el que le generaba ese uso como tal. Entonces, era también de estas zonas industriales de la ciudad, cómo van mutando a desarrollo, a un proyecto integral. Y ahí es donde yo también estoy de acuerdo con el concejal Carrillo, es un proyecto integral, no un proyecto cualquiera. Entonces es cómo se ve, teniendo en cuenta las particularidades del territorio, qué es lo que nosotros le hemos venido pidiendo a este promotor. En ese sentido, digamos, también, como viendo decía el concejal Carrillo, nosotros lo que estamos haciendo es identificando cuáles son las exigencias, cuáles son los aspectos técnicos de los diferentes actores sociales para de esta manera decírselo al promotor y en la manera que podamos llegar a acuerdos, buscar una construcción colectiva para que haya una modificación de este plan parcial en función de mantener la huella de la plantación existente en lo posible, ¿cierto? De cierta forma, pues esta administración no se ha planteado revocar este plan parcial. Lo que estamos tratando es de buscar los acuerdos ambientales y sociales y económicos con el proyecto para que se haga una modificación, pero una modificación donde tengamos en cuenta todos los actores y sea un proyecto de verdad integral. ¿Por qué? Porque pues, como bien lo decían, antes tenía un valor con el uso industrial, ahorita con el plan parcial, pues no sé qué valor tendrá, pero en este momento la administración no tiene, por lo que decían en la administración pasada, 1 billón de pesos para comprar un lote de estos y además adecuarlo. Precisamente la idea de los instrumentos de planeamiento como este, que es un plan parcial, es que a través del instrumento de planeamiento se le exijan parques, equipamientos, vías, dotación, en este caso el bosque o la huella más bien de la plantación forestal y que se haga todas las exigencias que tengamos desde lo técnico. Eso lo paga el desarrollador a costo de los derechos urbanísticos que él va a tener, que es lo que decía el concejal Carrillo, las 14.000 viviendas. ¿Eso qué significa? Hoy en día es un lote privado de 78 hectáreas con un uso industrial, con un plan parcial adoptado,
que la idea es que con ese plan parcial más del 50 o 60% termine volviéndose público. Termínese volviendo su público es para qué, para consolidación de vías, para consolidación de parques, para consolidación de equipamientos y toda una infraestructura, pero mirándolo, ya ahí sí estamos, ya estamos totalmente de acuerdo como un proyecto integral, porque este tiene unas particularidades que el planteamiento urbanístico lo debe contemplar. O sea, la huella de la plantación forestal existe, tiene unas ventajas ambientales que existen y eso se debe tener sobre la balanza. Cuando nosotros hicimos la solicitud, también hablamos de que la tala no puede ser una tala indiscriminada como tal, o sea, no puede ser. Inclusive en lo posible es mantener esos árboles lo más posible. Cuando se haga la sustitución hayan árboles grandes y no chamizos, sino árboles de verdad. Y mientras tanto se vaya manteniendo. O sea, el promotor decía que esa sustitución inicialmente él tenía que reponer los primeros árboles en este parque central y hacer esa sustitución para traer árboles nativos para generar biodiversidad también en temas de especie y flora nativa. Pero eso es o sea, nosotros le decíamos a ellos, no son los 11.000, los 12.300 que estaban hablando, sino son una minoría de árboles, o sea, para que se mantengan los otros y cuando crezcan estos, ahí sí se están hablando de esa sustitución de la manera más progresiva y tratando también, yo creo que, como lo decía también la consejera Sujara, yo creo que el Jardín Botánico también, ¿cuáles son las especies que se deberían implantar en este proyecto? Pues yo entiendo que el eucalipto pues no necesariamente debería ser el que quisiéramos, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. O sea, yo creería, y obviamente de lo que hemos visto, es que la idea es que en algún momento sí haya esa sustitución natural, pero sea de esa manera tan progresiva que el impacto ambiental y esa determinante ambiental que dice la concejala, la calidad del aire, hoy en día estos árboles prestan unas funciones y los nuevos que vengan también deben prestarle esas funciones. Entonces, ¿eso qué significa? Yo no puedo tener un chamizo, como decía el concejal Carrillo, versus un árbol grande. Tengo que tener un árbol grande para decir hablar de otra sustitución. Entonces, ese es el tema, yo creo que el diálogo social, inclusive de este ejercicio que estamos queriendo tener, es escuchar todas las posiciones, ¿cierto? Para ponérselas al promotor y el promotor buscar que haya un ejercicio donde él pueda replantear el proyecto para tratar de cumplir con estos parámetros que estamos pidiendo como administración. Entonces, la segunda pregunta que nos decía la concejala, pues nosotros todavía pues, no estamos pensando precisamente en una acción judicial contra este plan parcial porque es un plan parcial que está adoptado, tiene unas medidas cautelares y nosotros lo que queremos es trabajar de la mano con todos los actores para hacer una modificación que cumpla con las expectativas de los diferentes actores y sobre todo con un tema muy participativo, muy social y muy de la mano con la gente. Entonces, lo otro que sí es muy claro es que comprar este lote, pues esta administración y menos en el momento en que nos encontramos, pues no es una opción. Lo que queremos es que el instrumento como tal haga que el promotor entregue lo más posible, obviamente a través de ese reparto de cargas y beneficios que tiene estos instrumentos, es que a través de ese beneficio de las 14.000 viviendas, usted me entrega un lote que era privado de 80 hectáreas, me entrega por lo menos la mitad, pero eso, entrégueme la mitad, no como lo teníamos planteado en la propuesta anterior, sino una propuesta más integral que tenga inclusive todos estos parámetros que estamos valorando. Esa es como la respuesta, concejal. Muchas gracias, Jaime Andrés. Antes de pasar a leer algunas preguntas del público, que me parece muy interesante, pues que estos espacios sirvan para que nosotros escuchemos pues a las comunidades de una manera más directa, más ahora que estamos en medio de esta cuarentena interminable que ya parece de verdad el SITP provisional, ¿no? Entonces todos los días la alcaldesa la vuelve a extender, después vuelve a decir que ya no, por ahí vuelve a recular. Esto que parece que nunca se va a acabar, pues bueno, podemos escuchar un poco las preguntas de las comunidades mientras podemos volver, ¿cierto?, a acompañarlos en el territorio y a salir a marchar allá por la Boyacá. Susana, hay un decreto, claro, el POT de Petro, la MEPOT se cayó de una manera que yo estoy totalmente de acuerdo con que fue una mezquindad política. O sea, ahí es donde uno ve el problema de escoger concejales baratos y concejales que no den las discusiones con rigor, porque pues en esa época... Pero peor, lo tumbó el Consejo de Estado de forma ilegal.
Claro, pero el decreto, pero digamos que el acuerdo que se le presentó al Consejo fue el Consejo el que lo tumbó. Y lo tumbó por mezquindad política encabezada por Miguel Uribe Turbay, que entonces creo que era el concejal más joven de ese consejo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Había terminado la universidad, su tesis de grado casi que fue la campaña del consejo. Tenía como 26 años, sí. Joven en eso. Muy joven, pero hay unos jóvenes que hacen con pulgas. Pero bueno, lo que yo quería decirle, Susana, es que si bien ese POT no se aprobó, esa modificación al POT no se aprobó, sí hay un decreto de la Bogotá Humana, que es el 067, en el artículo 6, ese decreto 067 del 2013, en el artículo 6, hace una incorporación al tratamiento de renovación urbana. O sea, ahí sí hay una incorporación del predio, que era simplemente industrial, a renovación urbana, y eso sin duda tuvo un efecto importante en el precio del suelo. Yo sí, pues, usted sabe que yo soy respetuoso, por supuesto, del trabajo de la administración Petro, pero creo que ahí hubo un error, porque después de esa incorporación es mucho más difícil adquirir el predio. El valor, pues, aumenta exponencialmente. Eso es muy problemático cuando uno es el que firma los decretos, porque siempre va a terminar sí o sí beneficiando a alguien dependiendo de sus decisiones o perjudicando a otros. Eso hace parte de las dinámicas del poder. Bueno, entonces, si quieren pasemos, me dicen acá. Pues yo quiero hacer una pregunta, Carlos. Es que Jaime no me contestó, ya me parece importante para el debate. ¿Qué significa realmente, qué significaría revocar o sea, no lo digamos en este plan parcial en concreto, en general, o bueno, en este en concreto, porque cada uno tiene sus condiciones, ¿qué significa, qué tocaría compensarle al privado en caso de que la administración decidiera revocar el plan parcial directamente? Obviamente con consideraciones y justificado como todos los actos administrativos, por ejemplo, poner a vivir 50.000 personas en la peor esquina de calidad del aire de Bogotá, abrir una vía donde van a poner tráfico pesado con 6 carriles, atravesando esa localidad que es una de las más densas, que realmente necesitaría un pulmón, por el hecho de no haber tenido participación ciudadana, esa decisión ya tomada por la alcaldía de Peñalosa. ¿Qué significaría? Supóngase que la administración se diera, y sé que no lo voy a comprometer como funcionario público, sino hablemos en un caso hipotético, sabiendo que esa no es la posición de la administración, que la posición es negociar con el señor, pero en un caso X, ¿qué significaría que la administración revoque directamente? Obviamente con un sustento suficiente. Pues se va a una demanda, me imagino. Sí, yo la verdad, si quieres, la podría contestar por escrito, digamos, inclusive con una visión jurídica, pero claramente, pues, sí, obviamente lo que haría el promotor es demandar, y eso ya no quedaría, sino quedaría ante un juez. Y obviamente daños a terceros, lucro cesante, daño emergente, no sé, todo eso. Y obviamente sí, la idea no es llegar a estas instancias, sino es buscar los acuerdos, teniendo en cuenta que es un lote de 80 hectáreas que seguramente, haciendo un buen ejercicio, podemos cumplir con los parámetros que quiere esta administración, los que hemos venido trabajando con los diferentes actores sociales. Pero si quieres te lo respondemos por escrito, pero de verdad es que se entendería, obviamente, él demanda y eso queda en un juez, y ahí, como ganamos, perdemos, pero si perdemos, perdemos la expectativa de las viviendas y todo lo que podía haber tenido. Entonces eso... Sí, bueno, acá sí, ya estamos entrando en honduras técnicas, no nos vamos a meter en el tema técnico, y me parece muy bien que sigamos con las preguntas de la gente. Las preguntas del público, pero en esto digamos que en esto de lo público las cosas como se hacen se deshacen, ¿no? En estos días la alcaldesa celebró con bombos y platillos la derogación de unos decretos sobre la Alameda Entre Parques, que hay que estar muy pendientes, concejal Muhammad, qué va a pasar en el nuevo POT con ese sector, porque lo que proponía Enrique Peñalosa en su POT era afianzar ahí en el plan de ordenamiento territorial lo que había hecho con otra serie de decretos, ¿cierto? Pero derogar el decreto no necesariamente implica que esa intención de densificar esos 11 barrios del norte de Bogotá, de donde estaba la Alameda Entre Parques, pues efectivamente vayan a plasmarse en el POT. Esto hay que tener mucho cuidado, y pues digamos que
uno no puede partir tampoco una cosa es partir de la mala fe y otra de la ingenuidad. Aquí hay unas tensiones políticas durísimas. O sea, cuando uno quiere ser presidente de la República, llámese Gustavo Petro, llámese Claudia López o llámese como se llame, pues cazar esas peleas con sectores de poder como pues Bavaria, el grupo Bolívar, Prodesa, Marval, Cusesar, pues eso no son unas peleas pequeñas que se vayan a cazar, pero yo sí creo que aquí hay una cosa importante y es que si el plan parcial no se ajusta, digamos, a la norma en términos ambientales, la autoridad ambiental está en todo su derecho de no autorizar esas talas. Y verán los desarrolladores cómo hacen, pero es que en Bogotá los árboles no se pueden talar sin autorización de la administración. Entonces, a mí sí me parece muy grave, por ejemplo, que ellos estuvieran mintiendo en el inventario. Eso sería gravísimo, porque eso pues incluso yo creo que sería una cosa de implicaciones penales. Entonces, pues aquí hay muchas cosas que supongo que seguiremos debatiendo en estos próximos meses y pues por supuesto haciéndole llamado a la administración de que les respiren la nuca, porque ese es su trabajo, además. Sí, sí. La administración es la que tiene que corroborar que efectivamente esto se haga bien, más allá de que esté o no de acuerdo con que se haga el plan. Pasemos a leer algunas preguntas, tenemos muchas, les cuento Susana y Jaime Andrés que este Facebook Live ha sido bastante exitoso, tenemos 100 personas conectadas y hemos tenido una audiencia pues considerable para un domingo en la tarde, ¿no? Y tenemos 136 comentarios. Voy a leer un par de comentarios de pronto para que escuchemos la respuesta también de la administración, ya que tienen la gentileza de estar acá. A ver, cojamos este que es el último. Pregunta, en la discusión se habla de vivienda y bosque. El patrimonio industrial no cuenta. Ejemplo, Parque Fundidora en México. Pues yo antes de darle la palabra a Jaime Andrés, yo creo que esta pregunta de pronto va encaminada al tema de haber hecho un reciclaje en la fábrica para conservar el edificio. Quizás un poco eso, pues ha habido ejemplos icónicos de ese tipo de reciclajes, la Tate Modern de Londres, pues era un edificio que era un edificio industrial, una planta termoeléctrica que se convirtió en museo. Hay varios ejemplos también en Battersea, en Londres, también un edificio del mismo arquitecto se recicló para hacer muy buena arquitectura, pero pues yo creo que aquí las condiciones no dan mucho para eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues, digamos, inclusive aquí en Bogotá, por ejemplo, la cervecería Andina, que queda sobre la 30, pues tiene unos silos y tiene toda una arquitectura que da a entender un momento de la arquitectura industrial. Realmente era como mucho el tema de bodegas y no es tan antiguo y con tanto valor patrimonial, pero el tema es que precisamente la cervecería Andina está catalogada como un bien de interés cultural del distrito. No está catalogado, inclusive está en tratamiento de renovación y desarrollo. Entonces, es interesante, pero digamos, ahí siempre como funcionarios públicos nos movemos en el marco normativo que existe. Y en este momento esa industria inclusive creo que está en proceso de desmantelación, o si no está desmantelada en su mayoría, obviamente con los permisos que debió haber sacado en su momento, pero no tiene los valores patrimoniales que tiene, por ejemplo, Cervecería Andina, que es un ícono inclusive en temas industriales. Que es otro plan parcial, ¿no? El del triángulo ovario. Así es. Sí, y que tiene, ahí hay un tema súper crítico que yo no sé cómo está jugando en este plan parcial, que es el tema de suelos contaminados. Cuando el tema mejor dicho, se trabajó en hacer un catastro de suelos contaminados, porque mucho de ese suelo industrial, que hoy ya está en la mitad de la ciudad, podría ser suelo de revitalización urbana, pero requiere unas inversiones cuantiosísimas por parte de los privados para realmente hacer vivienda, reemplazar un uso de industria por un uso de vivienda con los pasivos ambientales. Eso de verdad que eso tiene una palabra que ya se me olvidó, pero es como remediar el suelo, es costosísimo. Eso, por ejemplo, pasó en este megacentro comercial que hay en Kennedy, que tocó parar la obra. No, ¿cómo se llama? No, uno que
¿cuál es el día este? No, yo no recuerdo el nombre, pero creo que es uno de los centros comerciales más grandes de Bogotá, en toda la mitad de Kennedy, que tocó parar la obra totalmente porque llegamos a entender que la historia del predio era una historia donde había habido una fábrica de químicos y fue una obra multimillonaria y ahí la constructora Colpatria separó toda la obra, una inversión inmensa, y se demoraron 2 años, casi 10 millones de dólares de restauración del suelo, por suelo contaminado. Y fue realmente un ejemplo de cómo recuperar suelo contaminado. No sé si ese determinante está en esta lógica del plan parcial. Si ahí se han hecho estudios de la realidad de ese suelo, porque es que poner vivienda en suelo con pasivo ambiental y suelo contaminado es muy peligroso, es muy delicado, es un riesgo para la salud. No sé, Jaime, si nos podrías contar si eso se han hecho los estudios, si el promotor tiene claro cuál es la historia predial de allí, cuáles han sido, si está dentro del catastro de suelos contaminados de Bogotá. Eso es un punto importante. Susana, ya que usted menciona eso, Susana, hay otro punto ahí, y es el tema de la explotación de aguas subterráneas que aparentemente hizo la fábrica durante mucho tiempo, ¿no? Eso también es otra cosa que está en discusión. Sí, señor. Lo que yo podría decir, digamos, obviamente el plan parcial, tanto el que está adoptado como el que se llega a modificar, genera unas condiciones o unas obligaciones al desarrollador. Antes de cualquier cosa se tiene que hacer un estudio de pasivos ambientales, fase 1 y fase 2. Entiendo si es así, que es donde ya por existir el uso industrial hay la sospecha de que puede haber un pasivo ambiental de entrada. Para eso tiene que hacerse unos análisis con una cadena de custodia, llevarlo, hacer todo el análisis del suelo, si hubo contaminación, hasta dónde hubo contaminación y en especial que no haya contaminado el recurso hídrico. Eso tiene que hacerlo el promotor, pagarlo, impulsarlo, la Secretaría de Ambiente lo tiene que recibir, eso tiene una cadena otra vez de custodia, lo mandan a los laboratorios y tiene todo un procedimiento para determinar si sí efectivamente o si no hubo efectivamente, y si hubo, cuáles son las acciones de remediación que tiene a cabo el propietario de ese suelo. Eso ni siquiera está dentro del reparto del proyecto porque es un pasivo que si en caso de se dé, eso lo generó ellos. Entonces, ellos tendrían que hacer esa remediación, pero primero tienen que hacer todos los estudios y verificar si hubo contaminación y si la hubo, qué tipo, hasta dónde y si hubo en especial contaminación al recurso hídrico, que ese es el más complicado. Eso lo tiene la obligación el desarrollador. Yo no le puedo decir en este momento si él ya adelantó eso o no, porque nosotros estamos en esta exploración inicial, pero claramente estará dentro de la mesa, pero es más que dentro de la mesa, en el momento en que él quiera desarrollar, tiene que adelantar todos esos procesos. Muchas gracias, Jaime Andrés. Tenemos también una pregunta desde YouTube. Estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube y por Periscope. Pregunta Camilo Muñoz: ¿cómo movilizar a la ciudadanía en torno a la protección de bosques, reservas forestales y humedales? Yo creo que esta nos toca contestarla a los concejales. Pues la única, hay una diferencia. A veces se dice mucho que esta alcaldía es hasta cierto punto la continuación de Claudia López. Lamentablemente no nos acompañaron pues los concejales de la bancada de gobierno para hablar de eso, porque si bien yo soy parte de la bancada de gobierno, pues no hago parte del gobierno. Yo digo que no hago parte del gobierno porque pues no me interesa hacer parte de un gobierno con el que tengo diferencias ideológicas profundas. Entonces, pues habría sido chévere escuchar a la bancada de gobierno, porque aquí sí aparece un problema. Y es que no es lo mismo cuando los actores políticos están en contra de un mandatario de manera frontal, ¿cierto? Como sucedía con Peñalosa y el Polo Democrático, pues que pues básicamente si Peñalosa salía a decir en este momento cualquier cosa, pues la izquierda en general se unía a decir que no, ¿cierto? Punto. Éramos oposición y eran las cosas de frente, como habría pasado en el caso de que hubiera ganado Carlos Fernando Galán la alcaldía de Bogotá. El Polo se habría declarado en oposición al día 2 y quizás la Colombia Humana al día 1 o al día 3, no sé, y estaríamos todos unidos en contra de un gobierno neoliberal. Pero por las dinámicas políticas que se dan acá, yo sí creo que es importante llamar a los ciudadanos que nos estén viendo a que presionen
a los líderes políticos para organizar esa movilización, porque no es lo mismo ser partido de gobierno que ser partido de oposición. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber unos líderes políticos, digamos, que hoy se declaran en oposición constructiva, acompañando a la ciudadanía en ese proceso de movilización. Pues quizás no, porque esa oposición constructiva, pues básicamente trabaja para los grandes cacaos de este país. Entonces, eso sí que no va a pasar nunca, que salgan nuestros colegas de Cambio Radical a organizar a la ciudadanía para oponerse a alguna cosa de Marval o de Prodesa o de Cusesar. Eso simplemente no lo vamos a ver nunca. Entonces, ¿qué pasa? Y me parece que es importante insistir en que los ciudadanos presionen a sus líderes en eso, en cómo así que cuando el alcalde era Peñalosa, entonces todos nos parábamos y decíamos que este proyecto era una porquería, que había que tumbarlo y no sé qué, y en campaña todos estaban allá buscando los votos, y ahora que la alcaldesa es Claudia López, un poco nos hacemos los de la vista gorda. Eso no puede ser así. Eso claramente no puede ser así, y pues yo sí creo que es un reto, por lo menos para quienes fueron oposición antes y ahora son gobierno, a seguir de manera cercana acompañando estas luchas. Yo personalmente, yo en lo personal les digo, yo no había estado metido en esta pelea, pero pues ahora estoy metido y con toda, porque es que me parece que es absolutamente evidente que aquí las decisiones de la alcaldesa sí pueden tener un impacto, bien sea que se caiga el plan parcial o no, pero que se salven al menos los árboles y se respete la fauna y se respete esa agua también que está apareciendo ahí. Susana, no sé si usted quisiera decir algo. Sí, ahí hay una pregunta que hemos discutido con los activistas. Yo estuve allí haciendo, por lo menos durante 3 veces, fuimos entre enero y febrero y principios de marzo, antes de la pandemia, estuvimos en el Bosque de Bavaria, hicimos reuniones. La gente, parte, no toda, porque uno no puede decir que es la gente, pero alguna parte de las veedurías ciudadanas son parte de la plataforma de emergencia climática. Y realmente aquí la lógica sí es pensarnos seriamente en los riesgos de la emergencia climática y qué sería lo más adecuado para el interés público. También ahí teníamos una discusión, y yo creo que es una discusión que hay que poner, pues hay que entender el déficit de vivienda y hay que entender si queremos seguir expandiendo la ciudad hacia los ecosistemas vitales. Esa también es una discusión. Entonces hay un lote de casi 80 hectáreas en la mitad de la ciudad. ¿Cómo sería la forma de mantener la conectividad ecológica y la biodiversidad que ese bosque ha generado por un proceso de sucesión del bosque que se dio de forma espontánea, pero que ahí está? Lo que significa que la Secretaría de Ambiente y la Administración de forma independiente deben hacer un estudio de los activos ambientales. O sea, aquí no podemos negociar estos determinantes ambientales de la implementación de este plan parcial sin tener un estudio a profundidad independiente, no solamente lo que a pulso han hecho las comunidades que han demostrado con las universidades que eso tiene valor ambiental para actualizar ese proceso. Pero me parece que hay que también poner el debate si se podría trabajar la construcción de viviendas sobre una parte del lote específicamente donde ya está la fábrica, pero eso también tiene sus retos. ¿Y cuál es el principal reto? Los pasivos ambientales. Mire, aquí lo que nosotros nos encontramos en el año 2013 cuando empezamos a hacer el catastro de suelos contaminados es que eso es era un tema inédito en Bogotá. Aquí simplemente, y aquí los compañeros que nos están viendo, el centro comercial es Plaza Central, efectivamente. No tenemos ni idea cuando vamos a construir en suelos industriales cuáles son los efectos. Y eso, como lo dijo bien Jaime Andrés de la Secretaría de Hábitat, eso es un proceso delicadísimo de estudio. Eso tiene que tener cadenas de custodia de laboratorios, eso se va hasta laboratorios internacionales porque ni siquiera en Colombia hay capacidad de análisis de esos suelos contaminados, se tiene que hacer toda la historia del predio, se tiene que llamar, alguien lo decía aquí en el chat, y es verdad, pasó en Plaza Central cuando empezó. ¿Cómo nos enteramos de que había un problema? Porque empezaron a salir unas vapores y la gente empezó a desmayar. Eso fue lo que pasó en la construcción de Plaza Central. Cuando se dieron cuenta eran unos químicos tremendos y cuando paramos como Secretaría de Ambiente la obra y empezamos a hacer el estudio, nos dimos cuenta que eso en los años 50 había sido una fábrica de químicos de la Shell, que había dejado enterrados
unos contenedores con químicos allá abajo y claro, esta mega excavación que estaba haciendo la constructora para el centro comercial, empezaron a salir los vapores de sus químicos. Esto se fue hasta el punto de responsabilidad social corporativa que se fue a la Shell en Holanda y la Shell terminó pagando parte de la remediación del suelo y asumiendo responsabilidad por no haber desmantelado bien su fábrica de químicos. Eso fue lo que pasó, trazabilidad hasta los años 50. Yo por eso me pregunto, en ese predio industrial, hay que hacer esa historia de ese predio, hay que ver cómo fue pasando de dueños, desde cuándo es industrial, qué actividades hicieron, porque no es fácil poner a vivir gente, y por eso el triángulo de Bavaria, el triángulo aquí de la 30, no se ha podido desarrollar, que es una zona perfecta de desarrollo urbano en toda la mitad de la ciudad, pero con un montón de fábricas abandonadas, porque usted tiene que hacer esos estudios a profundidad y eso toma tiempo, y ya entonces el precio que decía Carrillo del valor del suelo ya es diferente, porque cuando usted compra ese predio, claro, usted se ganó el pasivo ambiental y a usted le toca remediar. Claro. Y eso es bastante costoso. Entonces, creo que hay mucho espacio, pero yo sí quiero dejar esa pregunta porque me gustaría que los que están en el... yo he hablado con varios de los activistas. Hay una división. Algunos dicen que se construya algo de vivienda, pero en la zona dura y se respete el resto del predio para el bosque. Eso creo que son 25 hectáreas o 20 hectáreas. Y el resto, las otras 50, se deje para pues la restauración ecológica. Otros dicen todo el predio. Ahí también es importante pues tener una perspectiva de las diferentes voces y visiones que hay sobre este problema. Sí, Susana, eso es cierto. Y nos preguntaban también aquí por el chat quién era el dueño del lote. Preguntaban quién era el dueño del lote. Pues el lote era de Bavaria. Sin embargo, pues hay una plata que ponen los desarrolladores, pero Bavaria sigue teniendo participación en esto con una expectativa de ganancia importante, ¿no? Bavaria aquí es uno de los desarrolladores. Bavaria pone el suelo, los demás construyen, pero pues yo creo que aquí no hay, digamos que hoy los dueños de los lotes pues son Bavaria y los desarrolladores porque ya el negocio está armado. Y algo que es muy complicado es que las expectativas de ganancia aquí son sumamente altos. Vean, el Chapo y el señor Mencho y estos personajes allá en el cartel de Sinaloa están acostumbrados a ganancias más modestas que las de los constructores en Bogotá. O sea, es que aquí la avaricia de los desarrolladores es una cosa impresionante, porque están muy mal acostumbrados. Realmente aquí en Bogotá, este tema de la especulación inmobiliaria, pues es que vean el crecimiento de algunos sectores en la ciudad. Esto es una cosa de un tamaño y de unos márgenes de utilidad realmente astronómicos. Y pues aquí va a pasar algo parecido. Entre otras, yo siento que esto puede ser también una manera de incluso subir el valor del predio comparado con lo que hay alrededor. Son proyectos que quizás van a ser más ambiciosos en términos económicos que los que existen ahora. Yo quisiera leer otro par de comentarios ya para que vayamos cerrando. Susana, tenemos 100 personas conectadas nuevamente. Creo que este es un tema muy interesante y con la ciudadanía muy, muy, muy organizada. Yo tenía uno aquí que se me había perdido. Espérenme bajo porque es que esto vienen y vienen y vienen y vienen comentarios. Un comentario de Alexandra Genoy que quisiera leer. ¿Dónde está? A ver, se me perdió. Espérenme un segundito. Dice. Es que hay muchos. Me perdió, espérenme a ver un segundito. Ahí que yo sí estoy pegada en Facebook, me encanta ver lo que dice la gente. Varios sí, nos han respondido que pues una de las posiciones que es que las 48 hectáreas que cubre hoy la cobertura vegetal sean parte de la estructura ecológica principal en el POT. Y eso no parece tan lejos de lo que está diciendo Jaime Andrés, sí, de que más de la mitad del predio pueda ser cedido por el señor. Pero es que la oferta, en la reunión que tuvimos con los desarrolladores, nos mostraron algunos planos y nos hablaron de ese tema de la cesión. Entonces ellos hablan de hacer unas compensaciones de 80.000 millones de pesos para unos puentes y para una cosa ahí, para unos puentes peatonales y unos puentes vehiculares, pero aparte de eso ellos dicen que van a ceder sí, la mitad del lote, pero la pregunta es ¿en dónde? ¿No? Porque es que
son 80 hectáreas, eso es una cosa gigantesca. Ceder las 40 cuando no es 100% espacio público tampoco. O sea, por ejemplo, vamos a hacer los parqueaderos subterráneos y encima ponemos una cancha de pasto sintético y eso ya queda como espacio público. Digamos que eso tiene su Sí, beneficio. no. Alexandra, yo creo que es importante esa aclaración, como dice el concejal Carrillo, porque en esa reunión creo que sí es la mitad o más de la mitad, pero una parte son vías, otras sesiones equipamientos, y la parte obviamente más importante son las sesiones de espacio público que implican el parque, las alamedas y todo un espacio público, que la idea es que ese espacio público se trate de reconformar, inclusive las áreas privadas afectadas al uso público, para que queden dentro de la huella ambiental, dentro de la huella de la plantación existente. Pero eso es como lo que ellos planteaban a partir de unas solicitudes que hemos venido haciendo, pero como lo decía el concejal, o sea, estamos recogiendo y creo que aquí ya me llevo como 4 o 5 recomendaciones muy valiosas para incluirlos dentro de la mesa que vayamos a hacer. sí, pero efectivamente el desarrollador aún no acepta hacer esas modificaciones, como está no, pues es que, el parque en el centro. es que es la misma discusión, Carlos, del burrito, porque cuando como secretaria de Ambiente nos sentamos a ver si podemos llegar a un acuerdo con Marval, que eso sí no tienen derechos adquiridos, era un acuerdo de buena fe, mejor dicho, no llegamos a un acuerdo en donde ellos ofrecían restaurar, pero ellos ponían la plata para restaurar el humedal y todo, por media hectárea. Y esa media hectárea les afectaba sus costos. Entonces ellos decían, no llegamos a un acuerdo y pues nosotros no íbamos a hacer tampoco media hectárea de humedal. Entonces ahí quedó la discusión. Ellos solamente van a actuar bajo sus cálculos económicos. Ese es el problema. Así es. Ese es el problema. Así es, pero lo que pasa es que hay una cosa que a mí me parece que los desarrolladores tienen que entender y es que el mundo está cambiando. O sea, ellos no pueden pasar la planadora por encima de las comunidades como la pasaban antes, que pues básicamente con par titulares en el tiempo en donde fuera, pues se le cerraba la boca a todo el mundo. Las cosas hoy no son así y la gente va a seguir organizada y la gente va a seguir oponiéndose y la ciudadanía puede ganar este tipo de luchas. Yo quiero leer un par de comentarios y vamos cerrando porque ya se nos ha extendido. Fíjense ustedes, yo dije que íbamos a hablar solo media hora y ya llevamos casi 1 hora y media aquí dándole. Alexandra Genoy nos dice, a la administración actual no se le ha visto intención alguna de tener diálogo real con la comunidad. Sin embargo, sí andan en diálogos con los promotores del plan parcial. En ese sentido, ¿qué podemos esperar de esta actual administración para proteger el bosque? Yo creo que esto sí le toca a la administración que lo responda, Jaime. Sí, concejal, pues de cierta forma sí hemos hecho investigaciones con diferentes escenarios comunitarios, inclusive con los representantes de ciertas bancadas, para entender cuál es ese diálogo social que se tiene que empezar. O sea, el promotor fue hacia la administración y quiere entrar en un proceso de, digamos, de acuerdo, ¿cierto? Pero nosotros, pues, antes de plantear un escenario A, B o C, pues tenemos que abrir precisamente estos escenarios que estamos hablando con ustedes, otros que se vengan. O sea, acá ni siquiera, como dice el concejal, acá el promotor no ha dicho que sí, simplemente estamos recogiendo los diferentes insumos técnicos para plantearle al promotor dentro de los requerimientos como administración y uno de los primeros que nosotros hablamos era que debía haber espacios comunitarios, retroalimentación, porque también entendemos que parte de la problemática de este proyecto es que no se ha comunicado y la información no ha fluido de manera transparente o paralela a todos los actores. Entonces, eso es un innegociable para nosotros en el momento en que entremos a participar en el proyecto, ¿cierto? Pero eso todavía ni siquiera está dado. O sea, nosotros estamos definiendo, recogiendo, y a partir de eso, si el promotor continúa con la voluntad, partiendo de ciertas exigencias, pues generaríamos, obviamente, escenarios comunitarios. Pondríamos al promotor a que también vaya hacia la comunidad para ver cuáles son esas exigencias y qué es lo que quiere la comunidad también y sea representada en la propuesta urbanística del plan parcial. Pero este es el ejercicio, o sea, este es como el arranque, no lo vean como si es que ya hablamos con los promotores y ya hay una propuesta, ni siquiera. Eso es claro decirlo aquí, en este momento no hay una propuesta sobre la mesa. La única propuesta que existe en este momento es la que está en el plan parcial del 2017, que queremos que se hagan unos ajustes para que tenga este sello, pero pues
eso va a partir de muchos escenarios como estos. Sí, Jaime, bueno, muchas gracias. Yo aquí, pues hay un montón de comentarios, tenemos más de 200 comentarios, creo que es un insumo muy importante para que ustedes en la administración vean, pues, la participación activa de la ciudadanía y cuál es la percepción que tiene. Aquí, por ejemplo, dice Freddy Rodríguez Vargas, no es aceptable que la Secretaría de Hábitat se encuentre al servicio del particular, dicen. Pues eso dice el señor Freddy Rodríguez. Dicen las comunidades también fueron, dice Andrés Felipe Archila, las comunidades también fueron a la administración y en Secretaría de Gobierno se nos cerró la puerta. Habría que preguntarle a Luis Ernesto Gómez a ver por qué le cierra la puerta a la gente. José Duán Moreno dice, las alamedas y los corredores verdes viales no pueden reemplazar los servicios ecosistémicos que ofrece actualmente el bosque. Absolutamente de acuerdo con el señor José Duán. Bueno, hay un montón de comentarios, nos podríamos quedar aquí horas leyéndolos, pero yo sí creo, y pues le hago el llamado, Jaime, a que ustedes en la Secretaría de Hábitat sí pueden echarle una leidita uno por uno y contestarles a los ciudadanos que están aquí, y pues seguramente estaremos muy pronto organizando unos espacios un poco más institucionales y un poco más organizados para que podamos acompañar a la comunidad en esta lucha por la defensa del patrimonio ecosistémico. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que desde el Consejo es muy importante que le hagamos seguimiento a este tema, entre otros, pero sí me parece que debemos darnos la pena por salvar a esos miles y miles de árboles que ni siquiera sabemos cuántos son, ¿no? Entonces, pues, sí. Susana, ya para despedirnos. Sí, de acuerdo. Es que lo que aquí tiene que ver la administración es la visión integral del territorio. Es que el problema de los planes parciales y muchas veces de estos proyectos de los promotores, como se ha desarrollado en la ciudad de Bogotá, es desde el Excel financiero de los promotores, pero no desde el territorio. Pensarse seriamente, vamos a poner a vivir 14.000 apartamentos o viviendas, 50.000 personas en suelos industriales con potencial de contaminación en el área de peor calidad del aire de Bogotá, poniéndole una avenida de 6 carriles que va a conectar la 13 y todo ese tráfico pesado. Eso, digamos, es lógico en la lógica de la emergencia climática, y ha contado esto con suficiente participación ciudadana e incidencia para haberle dado estos derechos al constructor. Yo creo que son preguntas válidas que tenemos que seguir trabajando, y por ahí me echan aquí la gente en el Facebook un chisme que yo voy a corroborar, y si es verdad, Carrillo, pues lo decimos en este mismo espacio. No estoy segura, tengo que decírselos, que la MEPOT de la 364 ya reconocía las 45 hectáreas como parque. No estoy segura de eso, lo dice aquí los ciudadanos, tendría que verificarlo, pero si es así, sería excelente, porque habría un antecedente en la modificación excepcional del POT del año 2013 que nos permitiría retomar, obviamente, en este POT. No estoy tan segura de eso, pero pues lo vamos a verificar. Bueno, pues muchas gracias Susana, muchas gracias Jaime Andrés, y muchas gracias a todos los que nos tuvieron paciencia por más de 1 hora y media aquí conectados. Es un tema muy importante y vamos a seguir acompañándolos. Bueno, un saludo para todos y hasta luego. Chao. Hasta luego, mil gracias. Gracias. Chao, gracias.